Ayer, antes del simulacro de sismo, y eso fue lo que llamó la atención, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República se aprobó una ley que había sido bastante criticada en los últimos días y que fue llamada la Ley Antauro. Es una ley aprobada en segunda votación que flexibiliza las normas que sanciona a sicarios, a violadores, asesinos de policías e integrantes de organizaciones criminales, sobre todo en el tema de los beneficios penitenciarios. Bueno, esta ley tiene nombre propio. ¿Está pensada para Antauro Humala? Nuestros invitados nos sacarán de dudas. Luis Iberico, vicepresidente de la mesa directiva y de la Comisión de Defensa, y Juan Díaz Dios, congresista también de la Comisión de Ética y accesitario de la Comisión de Justicia. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Por qué insistir en esta ley luego de haber sido tan criticada? Porque sobre todo los fujimoristas mencionaron que esta ley tenía nombre propio y efectivamente beneficia a Antauro Humala, ¿no es cierto? Beneficia a Antauro Humala entre comillas, porque primero no se trata de una ley que implementó algo novedoso, sino que corrigió un error de otra ley cuya iniciativa vino del Ejecutivo con esa falla de origen. Una ley que elimina estos beneficios para delitos muy graves. Y está bien, esa ley se aprobó en su momento, pero eso iba a regir para todos, incluyendo más de 30.000 presos que hace años ya se habían incorporado a estos procesos para obtener, si es que el juez lo decide, sus beneficios. Entonces, a toda esa gente que ya estaba en carrera, digamos, ya estaba aplicando para los beneficios, hace 3, 4, 5, 10 años, de pronto tú le dices, ya no va. Lo que nos explicaron todas las autoridades penitenciarias es que había una bomba de tiempo en los penales. Era mucha gente que pensaba hacer todo tipo de acciones, y sabemos cómo son los levantamientos en los penales, debido a esta imperfección de la ley, que en la práctica era una aplicación retroactiva de la eliminación de beneficios. Si es una norma, tendría que haber sido pensada para adelante, ¿no? Claro, pero vino con una falla de origen desde el Ejecutivo. Okay. No se corrigió en su momento, responsabilidad también del Congreso, y hubo que hacer la corrección mediante esta otra ley, que yo no le llamaría ley Antauro, porque primero beneficia de cierta forma a Antauro, sí, unos cuantos años menos. No se está suprimiendo en Antauro Humala, por si acaso, el delito de secuestro, que es el más grave de todos, y además, una cosa es que tú apliques a los beneficios, que pretendas tu beneficio, y otra cosa es que te lo dan. Pero una persona que en el penal ha estado fumando marihuana, se ha portado como se ha portado, ha introducido todo tipo de objetos, sinceramente, que de aquí a los años que faltan, alguien le dé beneficios penitenciarios, sería una cosa de locos, ¿no? Usted tiene otra sensación. Totalmente, y vamos a explicar. En primer lugar, no ha sido una ley, han sido 4. No estamos hablando de que se le ha quitado los beneficios penitenciarios a todos los presos y por lo tanto estamos atentando contra el fin resocializador de la pena. No. Estamos hablando de 4 grupos básicamente. Crimen organizado. Recuerdan el caso de la niña Romina, por ejemplo. Sicarios, estos que matan por 300 soles. Feminicidas, estos que matan a su pareja, básicamente, evidentemente mujeres. Y finalmente el caso de asesinos de policía, militares y otras autoridades. Resaltemos un ratito el tema de asesinos de policías, porque en efecto el señor Antauro Humala es uno de ellos. Y se había quedado sin beneficio penitenciario, no por una ley, sino por 4 leyes. Cada ley con doble votación, es decir, 8 votaciones. Las 4 leyes estuvieron en la Comisión de Justicia y fueron debatidas. Nadie dijo nada. Es verdad, puede haber un debate jurídico respecto a la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. Si son derechos fundamentales, es decir, se pueden exigir, independientemente de lo que diga o no el juez, independientemente de eso, solamente con cumplir los requisitos, serían, por lo tanto, de aplicación, no la retroactividad, digamos, benigna, sino simplemente desde que está en vigencia la ley en adelante, que es lo que está sucediendo en realidad, no es que se está aplicando hacia atrás, sino que se aplica inmediatamente la norma desde que es publicada en el peruano para todos respecto a beneficios penitenciarios. O si son netamente incentivos. Si son incentivos, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Podemos debatir, pero el TC, que es el supremo intérprete de la Constitución, ha dicho que son incentivos y por lo tanto se aplica la regla general. La regla general es que rige la ley desde el momento de su publicación o el día siguiente de su publicación en adelante. Ahora, independientemente del tema jurídico... Pero ahí el Comité Iberico le dice... ¿Y qué pasaba con aquellos que estuvieron trabajando y haciendo esfuerzos justamente para disminuir su tiempo de pena? Por eso le digo, como no son derechos,
se aplica no la ley más benigna, digamos, en el tiempo, sino la última, la que entra en vigencia. Y esa última simplemente elimina beneficios que no es que los hayan tenido, sino simplemente es una expectativa en todo paso de solicitar. Él me dice, no creo que una persona que fume marihuana le dan beneficios. En el caso de la niña Romina, esos delincuentes salieron de prisión por beneficios penitenciarios. Entonces, no es cierto. En el Perú, lamentablemente, los beneficios se compran. Pero independientemente del debate jurídico, acá lo que hay es un tema político. ¿Y por qué lo digo? El propio señor Chejade, ex vicepresidente de la República de la bancada nacionalista, señaló en un medio de comunicación que ellos no presentan el proyecto de ley para que no se vaya a pensar pues que es para beneficiar al señor Antauro Humala. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a un tercero, un tonto útil digo yo, el señor Virgilio Acuña, quien engaña a su bancada, que cuando se dan cuenta del engaño, de la intencionalidad política, del nombre propio que tenía este proyecto de ley, lo que hacen es quitan su firma y le quitan el respaldo a Virgilio Acuña. Y lo que sucede es que Gana Perú se quita la careta y todos corren a firmar el proyecto de ley para que vaya. No pasa a la Comisión de Justicia, pasa directamente al Pleno y es ahí mi molestia. Si este es un tema jurídico que a mí me encantaría debatirlo en la Comisión de Justicia, ¿por qué no se va a la Comisión y inmediatamente van al Pleno saltándose los procedimientos y evidentemente desde mi punto de vista con la única intención de favorecer a Antauro Humala? Que las cárceles están llenas, hagan más cárceles pues, o sea, no tienen por qué primero engañar que son todos los presos, no me refiero por cierto a congresistas que con buena intención se han quedado de repente en el debate jurídico y no quieren ver todo lo que viene detrás. O sea, si bien hay un debate jurídico, que vayamos a la Comisión de Justicia, que por cierto la tiene el congresista Euren, con el mayor de mis respetos, que es de la bancada del congresista Iberico, y ahí se puede debatir, pero no la forma en la cual lo han hecho. El mismo Virgilio Acuña, una vez conversando precisamente luego de haber presentado este proyecto, mencionó que inclusive cuando Marta Chávez inclusive salió a defender qué es lo que estaba sucediendo, que inclusive Alberto Fujimori también se iba a beneficiar con esta. Bueno, toda la bancada fujimorista, o casi toda, votó en favor de esta corrección, ¿no? En ese sentido, respeto a las discrepancias que Juan Díaz Dios, tiene al interior de su bancada. Marta Chávez ahí, pero justamente argumentó en el mismo sentido del cual estoy hablando. Marta Chávez inicialmente estaba en contra, pero luego votó a favor, ¿no es cierto? Hubo un cambio ahí. Así es. En todo caso, yo no solamente veo la parte jurídica, veo también la parte social y la parte de seguridad ciudadana. Oiga, yo he estado siguiendo esta ley desde hace tiempo, ¿no? Y de verdad en los penales había la intencionalidad de un levantamiento y una sublevación por parte de quienes ya estaban en esta carrera. Ya mencionó retroactividad, es gente que ya está aplicando. Ahora, que se compren los beneficios, es cierto, lo hay, ¿no? Hay esos casos, pero ello no puede ser materia para justificar esta cancelación y este corte. Lo que hay que hacer es corregir eso y ponerle más candados al tema de los beneficios para que no se esté soltando a estos delincuentes de alta peligrosidad. Eso es algo que hay que corregir también, pero ¿no? ustedes tampoco pueden decidir las cosas en función a chantajes que puedan venir de los penales. Eso ya, perdóname. Si estamos hablando de que el peligro para la seguridad ciudadana es que estos delincuentes tomen los penales por la fuerza, o sea, ¿qué es mejor entonces abrirle las puertas a que salgan antes? Más orden, ¿no? No, un poco de estructura. Efectivamente, hablemos. No es el problema que faltan cárceles, hagan más cárceles en todo caso. No es que se nos van a escapar, pongan más seguridad. Pero, insisto, no es posible que si favorece o no favorece a alguien de mi partido, tampoco lo hemos debatido. La mayoría de mi partido, por si acaso, en mi bancada ha votado en contra. En contra porque ese debate se debió dar en la Comisión de Justicia y no con nombre propio. ¿Pero podría favorecer o no podría favorecer? No lo sé, y así favorezca. La bancada fujimorista hemos dicho, no vamos a votar a favor de proyectos con nombre propio. Lo hemos dicho y lo estamos demostrando en todo caso. Si algunos de mi bancada han votado por este sentido, básicamente porque se han quedado en el debate jurídico y porque además, según me comentaban muchos de ellos, en la época de persecución al fujimorismo se les quitó beneficios penitenciarios no a los altos, peligrosos delincuentes, sino a aquellos que fueron de alguna manera cuestionados por temas de corrupción. Entonces, en ese momento no se dijo nada. Toda esa gente se quedó, en efecto, sin esa expectativa. Pero cuando hablamos de sicarios, asesinos de policía, cuando hablamos de delincuencia, de criminalidad organizada y feminicidas, ahí sí entonces todos nos preocupamos porque si no nos toman los penales. O sea, ese es el argumento. Yo discrepo totalmente. ¿Sabe por qué insisto en el tema de que si podría beneficiar o no a Fujimori? Porque efectivamente, en base a que Marta Chávez piensa lo contrario, ¿no es cierto?, que la bancada. Entonces, podría beneficiar, insisto con el tema. Yo no sé qué podría beneficiar, pero lo cierto es que si tú aplicas una disposición de esta naturaleza, tú no puedes agarrar a la gente que ya está dentro de un proceso, decirle de la noche a la mañana, se acabó. Y no es un chantaje, es que había pues un sentimiento ahí de angustia, de rebeldía, porque le estabas cortando a mitad de camino. Pero repito,
el que exista este beneficio penitenciario no quiere decir que se entrega sí o sí. Evidentemente, es en su momento el juez el que tiene que decidir, y hay que establecer los mecanismos para que estos delincuentes de alta peligrosidad pues sean examinados con lupa para ver si realmente es gente que se está resocializando o no. Generalmente que llega a este grado de criminalidad es un personaje muy difícil de resocializar, ¿no? Con todo respeto, ese mecanismo se debió debatir en la Comisión de Justicia. Este proyecto de ley se debió debatir en la Comisión de Justicia y ahí hubiéramos debatido este tema del mecanismo y otros temas más seguramente. No se hizo. Entonces, lo que no nos seguimos, al señor Ollanta Humala no le interesa la seguridad ciudadana si no hubiera hecho más cárceles, si no hubiera estado de repente planteando nuestros mecanismos. Lo que él ha hecho, lamentablemente, es priorizar los beneficios para su hermano, sin importarle soltar a peligrosos delincuentes, no a todos, no a los carteristas, no a los robacasas, siquiera no, sicarios, y eso repito, criminalidad organizada. Acordémonos del caso Romina, feminicidas y asesinos de policías militares y alcaldes. ¿Es una ley de contrabando? Nadie más. Si no, ¿por qué no siguió el procedimiento regular? O sea, esa es mi crítica. El tema jurídico yo acepto que puede ser debatible. Yo tengo mi punto de vista, efectivamente. Sí, no, y ojo, de mi lado está el TC, supremo intérprete de la Constitución, que señala que no son derechos fundamentales, son en todo caso incentivos. Y como son incentivos, está dentro del ámbito de la política criminal que el Estado podría variar en cualquier momento. Y siguiendo esa tesis, ¿por qué no se siguió el proceso a nivel de comisión? Bueno, no se siguió el proceso, yo tampoco estoy de acuerdo en que las cosas se salten a la garrocha de las comisiones. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que ha habido doble votación, con un tiempo bastante prudente entre votación y votación, para que el Congreso, los congresistas reflexionen, piensen bien las cosas, y al final salió esta corrección, que repito, no es una flexibilización, esto ya existía y simplemente se está corrigiendo una ley que es más drástica y la hemos aprobado porque todos estamos de acuerdo con ese tipo de delitos, ¿no? Pero simplemente se ha puesto las cosas en su sitio para que no se termine afectando a gente que ya está pues en estos procesos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien planteado. Gracias por estar con nosotros. Luis Iberico, vicepresidente de la mesa directiva y miembro de la Comisión de Defensa, y Juan Díaz Dios, miembro de la Comisión de Ética y accesitario de la Comisión de Justicia. Hacemos una pausa.